a todas y a todos. Ah, La sesión de hoy la teníamos programada para la doctora Alicia. Ya ven que estaba su segunda sesión para esta clase, pero la intercambiamos para la siguiente porque ella tuvo un compromiso del comité editorial del instituto que no pudo cambiar. Entonces, vamos a intercambiar con la sesión que teníamos programada para el siguiente martes. Lo vamos a hacer hoy el ejercicio y y bueno, pues ahí intercambiaremos hoy la de los trabajos en equipo, que ya ven que incluso estaba marcada en el programa, y el 4 de mayo, que es el siguiente martes, sería la de la doctora Alicia, y el 11 seguimos ya normal con la siguiente clase que coordina Berta en conjunto con el doctor Furlan. Entonces, en esta sesión que habíamos programado de trabajo en equipo, lo que nos interesa es, bueno, ahora ya después de que el grupo pues ya se conformó, se consolidó, tenemos ya varias sesiones con los documentos, como con elementos base del trabajo, pues ahora nos parece importante empezar a perfilar, digamos, el foro de estudiantes. Entonces, en esta sesión de hoy vamos a trabajar varias cosas en la ruta, digamos, de la elaboración de la ponencia por equipos hacia ese foro. Entonces, la sesión de hoy va a estar dedicada a esa tarea. Vamos a platicar de varios elementos. Hicimos un plan de clase para, para irles explicando. Y de todos modos, ahorita lo subo aquí al chat y al Facebook para que lo tengan la hojita respecto de lo que vamos a hacer. Entonces voy a compartir pantalla para que lo vean. Ahí se ve, ¿verdad? Bueno, entonces, sí, ya se ve. gracias. Decíamos que la sesión de hoy, bueno, pues vamos un poquito a platicar sobre la ponencia. El trabajo final o con lo que ustedes, digamos, cierran su proceso, digamos, de aprendizaje en este seminario es una ponencia colectiva en equipo. Y esa ponencia, pues como seguramente ya todos ustedes saben, pues implica un ensayo en torno, en este caso, a un tema específico que más adelante vamos a platicar. Y esa ponencia en equipo se realiza, digamos, a partir de esta semana y hasta el día, déjenme ver qué fecha es, aquí lo anoté, hasta el día 8 de junio, que es nuestra última sesión en donde ocurre el foro de estudiantes. Ahora también me voy a detener a explicar un poco más. Entonces, la ponencia, en términos generales, pues es este ensayo temático. El tema, ahorita vamos a ahondar un poco más en de qué va, digamos, la ponencia. Y básicamente es un texto de 3,000 palabras, más referencias, en letra Arial 12 puntos, espacio y medio, con su identificador en el extremo superior derecho, ¿no? Esta información sobre qué es una ponencia y las especificaciones que estoy dando en este momento está en la carpeta del programa, donde está el programa en línea. Ahí ya ven que está la hojita de cómo hacer las recensiones. Abajito está este documentito con las especificaciones para la ponencia. Entonces, repito, es un texto de 3,000 palabras, más referencias, en letra Arial 12 puntos, espacio y medio, y su identificador en el extremo superior derecho. Entonces, digamos que esas son las cuestiones de formato. Ahora, por otro lado, la cuestión del foro o cómo se presenta en el foro, varios de los que ya han cursado el seminario saben que el foro de estudiantes cambia, digamos, de la modalidad presencial a la modalidad virtual en varios elementos. El primero es el tiempo, digamos que a diferencia de un foro presencial que se lleva a cabo un día y ahí digamos, presentan las ponencias, etcétera. En nuestro caso, el foro virtual es diferido. ¿Qué quiere decir que sea diferido? Que ustedes presentan sus ponencias, digamos, ¿no? Nosotros habilitamos un espacio en el Drive para que suban su ponencia por equipo y organizamos en torno a mesas temáticas esas ponencias. Y después, a partir de esa organización que el equipo docente hace, se publica en el Facebook del grupo
las distintas mesas con las ponencias. Y entonces los equipos que están agrupados en una mesa de discusión tienen, digamos, como por tarea inicial revisar las ponencias de su mesa para poder hacer comentarios ahí mismo en el post de Facebook. Entonces, esa retroalimentación es muy interesante porque en principio, digamos, quienes conformamos, los equipos que conformamos una mesa, pues tenemos como esta tarea, digamos, o actividad de hacer los comentarios, que les digo, no es, digamos, instantánea, sino que tenemos varios días para hacerlo y pues eso nos da tiempo de hacer lectura. Por lo tanto, pues permite hacer comentarios también más elaborados, porque también nos dábamos cuenta que en los foros presenciales, pues de repente era de la exposición que se hacía de las ponencias, un poco como decimos en México, ¿no? Que abuelo de pájaro, lo que veíamos allí y sobre eso comentábamos. Entonces, en esta modalidad de foro virtual, pues creemos que ayuda mucho el tener este tiempo diferido para hacer los comentarios. Entonces, repito, el foro se da en el espacio de Facebook, se publican las mesas de discusión y ahí en ese mismo post de cada mesa las ponencias que ustedes van a entregar para que, insisto, cada una de los equipos que está en una mesa, pues tiene por actividad revisar al menos las ponencias de sus compañeros de mesa pero por supuesto que todo el mundo puede revisar todo lo que quiera, evidentemente, no es privativo, pero por lo menos sí el mínimo es el de sus mesas, ¿no? Y al final, en la última sesión de evaluación, hacemos un pequeño balance también del foro, de cómo funcionó, de cómo vieron ustedes las ponencias, en fin, ¿no? Entonces, ahí un poco es cómo funciona el foro. Y finalmente, digamos que a partir de la entrega de las ponencias, de su agrupación en mesas y luego su presentación en el foro, ¿no? Pues de alguna manera nosotros pensamos que es importante que estas ponencias crucen dos factores, por decirlo así, o dos elementos importantes. El primero tiene que ver con su tarjeta de identificación inicial cuando ustedes se inscribieron al seminario, que nosotros les preguntamos por sus áreas de interés y por las líneas temáticas que trabajan, ¿no? Y un poco a partir de esas inquietudes es que nosotros hemos más o menos ido haciendo la conformación de los equipos. Quiere decir que estos equipos que ahora van a trabajar en su ponencia colectiva no son al azar, digamos, ¿no? No como otras veces que trabajamos en clase por equipo y que aquí con el programa de Zoom pues se hacen en automático los equipos, sino que están ya, digamos, predefinidos con base en esas afinidades, por decirlo de alguna manera. Nos interesa recuperar como primer factor entonces sus propias inquietudes, sus propias experiencias. Y el segundo factor que nos interesa, pues es justo el que tiene que ver con los temas mismos del seminario, ¿no? Es decir, con lo que implica, digamos, nuestra propuesta de trabajo final o de trabajo en las ponencias. La indicación, digamos, o lo que nosotros queremos sugerirles para trabajar en este semestre se deriva de una experiencia, no recuerdo si es del semestre pasado o del anterior, en donde, bueno, que Patricia Bertelo, que sigue acá con nosotros en este semestre, ella y otra compañera, justamente para trabajar su ponencia, hicieron una pequeña indagación y fue digamos, una buena sorpresa para todos el ejercicio que ellas pudieron concretar y nos parecía muy interesante retomarlo como ejercicio, digamos, de las ponencias, pero siempre en cruce con el tema de cada uno, ¿no? Con la afinidad. Por eso un poco decía yo que estos dos factores son los que tomamos en cuenta, ¿no? Digamos, el marco de trabajo de la ponencia para este semestre tiene que ver con que cada uno de los equipos desarrollen una pequeña indagación, porque pues claro, no tenemos todo el tiempo, ni mucho menos, pero sí que pudiera ser una pequeña indagación en torno a las prácticas y procesos educativos que han emergido en el contexto de la pandemia y su relación con el currículum como estructura formal. Entonces, por ejemplo, hay varios de ustedes que tienen inclinaciones sobre el tema de la educación ambiental, ¿no?
Esa es su afinidad, ese es el primer factor. Y el segundo factor es indagar en torno a prácticas y procesos educativos que han emergido en el contexto de la pandemia y su relación con el currículum como estructura formal. Ese otro factor se va, digamos, a cruzar, en este caso, con la educación ambiental, para desde allí pensar entonces esa indagación, ¿no? Por ejemplo, otro equipo tiene inclinaciones muy importantes sobre la cuestión de las TIC, ¿no? Entonces, esos dos equipos van entonces a trabajar este tema en función justamente de las TIC en el marco o en el contexto de las prácticas y procesos educativos que han emergido en el contexto de la pandemia y su relación con el currículum como estructura formal en su, digamos, aspecto, elemento, es como una especie de caleidoscopio, ¿no? O sea, el primer lente, ustedes lo ajustan sobre sus propios intereses y el segundo lente, ¿no? Se ajusta en función justamente del contexto de las prácticas y procesos educativos que han emergido en la pandemia en su relación con el currículum como estructura formal, ¿no? Entonces, estos dos factores son los que nos llevan, digamos, a la conformación de los equipos. El trabajo arranca hoy propiamente, después de esta explicación que yo voy a hacer, pues la idea es que justo ustedes empiecen a dialogar sobre estas posibilidades y que justamente vayan trabajando la idea de prácticas y procesos. La idea de prácticas y procesos nos interesó mucho en este semestre porque son emergentes, entonces no están documentadas. O sea, tenemos muchos, pues incluidos todos los que estamos aquí, ¿verdad? Anécdotas, experiencias sobre qué ha pasado a nivel de prácticas ahora con la cuestión de la pandemia y el currículum. Les pongo un ejemplo. En México, en la educación básica indígena, digamos que el currículum nacional pues es el mismo, ¿no? Y eso pues de por sí ya es problemático, etcétera. Y han sucedido cosas muy interesantes que justo a raíz de la imposibilidad de seguir como de manera normal, que eso quiere decir en el caso de la educación indígena, pues desde un punto de vista de aculturación, de castellanización, etcétera, ¿no? Pues ha habido un ejercicio de autonomía curricular real de los profes, porque al no poder tener plataformas y demás, toman decisiones sobre la estructura formal del currículum, por ejemplo, ¿no? Si mi tema fuera la cuestión de la interculturalidad en función de las prácticas y procesos, pues ahí yo preguntaría, por ejemplo, a estos profes que nos han contado que han estado tomando decisiones sobre qué contenidos ven, sobre cómo le hacen para organizarse con sus alumnos, etcétera. Y que les digo, pues eso uno lo sabe pues porque los conoce o yo qué sé, pero empezarlo a documentar nos parece que puede ser un aporte muy importante del seminario, porque ya ven que un poco hasta ahora las discusiones sobre el contexto que estamos viviendo, pues es como más análisis macro, ¿no? Lo que pasa con los sistemas educativos, lo que pasa con las políticas en los países, etcétera. Pero creemos que a nivel justamente de las prácticas y procesos, estas fronteras entre currículum y didáctica, entre prescripción y docente como tomador de decisión, etcétera, empiezan justamente a desdibujarse de manera muy interesante. Pero justo necesitamos contribuir, digamos, a documentar ese tipo de eventos que están sucediendo, que están emergiendo, ¿no? Ese es, digamos, como nuestro interés. El semestre pasado nosotros trabajamos eso a nivel de los sistemas, de las políticas, etcétera, y lo que nos dimos cuenta con el transcurrir del tiempo, pues es que esta dimensión de las prácticas y procesos es prácticamente un mundo nuevo, ¿no? O sea, es todo un mundo por descubrir, por decirlo de alguna manera. Entonces, básicamente esa es la justificación de la propuesta, digamos, o la sugerencia para realizar la ponencia este semestre, ¿no? Entonces, repito, la idea es que los equipos desarrollen una indagación en torno a las prácticas y procesos educativos que han emergido en su cruce con su tema, ¿no? En su cruce con su afinidad. Interesa que generen instrumentos, bueno, puede ser un instrumento, ¿verdad? No es una cuestión de hacer una tesis, ni mucho menos, mediante los cuales recopilen información, analicen y sistematicen con base en las herramientas trabajadas en el seminario, ¿no? Entonces, esa es la propuesta, digamos, de contenidos de la ponencia.
Y bueno, como decíamos hace un rato, pues estos avances y resultados de la indagación, pues son justamente lo que conformaría esos contenidos del trabajo. Entonces, no sé si hasta aquí sobre lo que se espera de la ponencia, el tema, etcétera, no sé si mis compañeras me falte decir algo o si hay alguna duda o tengan ¿Puedo, Ana? Adelante, sí, claro. Creo que sería útil comentar algunas prácticas concretas que han surgido en el confinamiento y en la educación virtual o a distancia, ¿no? Les comento dos de mis estudiantes hoy. Hoy tienen práctica docente conmigo. Está a educación media superior de matemáticas. Entonces llevaban su plan de trabajo perfectamente organizado, de acuerdo a una metodología, etcétera, y a una teoría. Y a la hora que le piden a los chamacos, saquen su calculadora y vamos a hacer tal ecuación. Y los alumnos sacaron su calculadora e hicieron tal ecuación y a todos les salieron resultados distintos. Igual al profesor del grupo. Entonces el chavo, el alumno mío, les dice, bueno, es que no entiendo qué pasó. Dice, a ver, tú explícame a un chamaquito, ¿cómo sacaste el tema? Entonces le empieza a decir el chamaquito, él no entiende y le pide, a ver, enséñame tu calculadora, ponla en la pantalla. Y ahí se dieron cuenta que las calculadoras estaban programadas de distinta manera. No me pregunten cómo. Tenían configuraciones distintas. Entonces, en ese momento suspendieron la clase y se pusieron a programar a configurar las calculadoras de los alumnos, que además eran de distintas marcas, distintos tipos, etcétera, etcétera, etcétera. Y surgió una práctica concreta. O sea, eliminaron contenidos o los dejaron a un lado o los pospusieron, hicieron una rutina de trabajo distinta a la que tenían planificada, pero conformaron un aprendizaje concreto de parte de los alumnos. Las calculadoras en las que son expertos todo el mundo tienen configuraciones distintas. Ese es un ejemplo. Algo que pareciera casi que logístico, ¿no? Se vuelve, reorganiza todo el proceso, ¿no? Así es. Es un ejemplo, pero hay ejemplos de currículum, por ejemplo, donde los profesores, y ocurre en Chile con lo que plantearon de la nuclearización de parte de los profesores y la priorización de parte del Ministerio de Educación, y los profesores dicen, pues, ni priorización, ni nuclearización, mi alternativa, que son temas generadores. Y ahí lo que hicieron fue modificar el currículum formal, y modificaron los contenidos y modificaron los objetivos. Son dos ejemplos muy concretos de prácticas concretas, documentadas, por cierto, por Daniel Johnson Mardones, que nos ofrecen una mirada, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias, Ana. Perdón. Gracias. No, al contrario a ti, Rita. No sé si alguien más, ya sea de duda o de el equipo docente que quiera hacer alguna especificación, ¿no? Bueno, quizá nada más reiterar que es una ponencia por equipo. O sea, entre todos van a escribir una sola ponencia, no cada quien va a escribir una ponencia. Eso ya está claro, pero valdría la pena reiterarlo nada más. Muy bien. Bueno, entonces la idea sería la idea es que entonces esta sesión, pues comencemos a enrutarnos en esa tarea para llegar al 8 de junio, ¿no? La intención es que una semana antes más o menos ustedes entreguen la ponencia. ¿Sí? Ana, están preguntando cuándo es la fecha de entrega de la ponencia. No es el 8 de junio, es antes, ¿verdad, Ana? Es una semana antes, sí. La fecha de entrega de la ponencia, ahora les digo, mayo, junio, es martes 1 de junio.
y el foro, digamos, arranca para más o menos ir cerrando el 8. Recuérdense, como el foro nos lleva varios días, el 8 es como donde cerramos, por decirlo así, ¿no? Exacto, anoten en sus agendas. Bueno, entonces, si hasta aquí vamos más o menos bien con lo que hay que hacer y la fecha que hay que entregar, la idea, les digo, es que ahora trabajen ustedes por equipos. Estos equipos, ahora los voy a ir mostrando para que también veamos en dónde quedó cada quien de acuerdo a estos criterios que ya platiqué. Y la intención, digamos, es que ahorita ustedes trabajen pues lo más que se pueda, ¿no? Esa es la intención, que alarguemos 1 hora y media el trabajo para que en los equipos la intención es que ustedes trabajen como en varias rondas, por decirlo así, o actividades. La primera actividad pues consiste justo pues en, ahora que ya nos dijeron que estamos en el mismo equipo y que tenemos la misma afinidad, pues contémonos por qué, ¿no? Entonces, que entre ustedes, pues justo un poco platiquen de sus líneas de trabajo, de por qué el tema, en fin, como un poco para ponerse en sintonía entre todos. La segunda actividad consiste en hacer una lluvia de ideas o alguna otra técnica, digamos, de trabajo para que recuperen ideas, ¿no? La intención es que recuperen ustedes categorías, conceptos, elementos de trabajo que durante estas sesiones del seminario hayan sido, digamos, clave para ustedes, ¿no? Que consideren que les están ayudando a ver cosas o a plantearse preguntas o que son de alguna manera importantes para seguir pensando su afinidad o su tema que han planteado. Esa es la segunda actividad, la recuperación de ideas, que les digo puede ser una lluvia o la técnica que ustedes gusten. La tercera actividad tiene que ver con que entre ustedes combinen, digamos, lo que decíamos hace un rato de estos dos factores, lo que hay que hacer en la ponencia y el tema que los nuclea. Y allí empiecen a pensar en las temáticas, ¿no? ¿Cómo pensarían un tema articulador? Es decir, el tema de su ponencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? No el título necesariamente, sino el tema, de qué va, qué es lo que de alguna manera van a plantear allí, ¿no? Y la intención es que estos equipos, en el equipo que ustedes están, a partir de esta discusión, pues vayan anotando justo de qué tema van a hablar en el foro, de qué va a ir su ponencia. Y la siguiente actividad, la cuarta actividad, es que a partir de ese tema, ¿no? De ese elemento que les interesa a ustedes desde sus inquietudes y temas, cruzado con la sugerencia para realizar la ponencia este año, pues que entonces piensen ya en una primerísima estructura, ¿no? O sea, sabemos que es una primera vuelta, que es un primer ejercicio, pero la idea es que delimiten más o menos de qué va a ir la ponencia, cómo va a estar estructurada el texto, ¿no? El escrito, los apartados que va a tener y, de ser posible, pues que generalmente sale, ¿verdad? Porque cuando uno está discutiendo el tema, pues uno parte justo de ciertos supuestos o de ciertas hipótesis de trabajo respecto a ese tema. Entonces, la idea es que el equipo presente en exposición plenaria el día de hoy estos 3 elementos, si llegan, si no, con que esté el tema, el índice o ciertas ideas base o ciertos elementos a manera de hipótesis o supuestos, esas 3 cosas son las que se presentarían en la plenaria. Entonces, el primer momento es a partir de que termine yo esta explicación y hasta las 7. Y después, de 7 a 8, vamos a volver a la sesión plenaria para que cada uno de los equipos exponga estos 3 elementos, su tema, su índice y su hipótesis, por decirlo así, ¿no? Hasta donde llegue, no tiene que ser algo ya elaborado, ni terminado, ni mucho menos, ¿no? Vamos a regresar a hacer la exposición y les queremos pedir de favor que nombren un vocero para que agilicemos la exposición. Son 11 equipos. Entonces, para que eso nos permita aprovechar de mejor manera el tiempo,
y que también les pediríamos que, bueno, que seamos, ¿cómo se dirá? Prudentes con el tiempo para que los 11 equipos puedan alcanzar a hacer su exposición. Vamos a hacer la exposición corrida y luego si nos queda un poco de tiempo hacemos algunos comentarios, pero como vamos a seguir recurriendo a estas sesiones para ver el avance, pues allí también podemos ir incorporando después comentarios, ¿no? Y bueno, es deseable, no necesario, que los equipos pues también puedan darnos como una retroalimentación sobre cómo vieron su sesión de trabajo, cómo se sintieron, en fin, ¿no? Como una brevísima valoración del trabajo de equipo. Bueno, aquí está la propuesta de equipos. Sandra Albino, Laura Bello, María Eugenia Rodríguez, Betsabe Velázquez y Noemí Tizón. Si falta alguien al final de que yo termine de hacer la revisión o tuvieran alguna sugerencia, etcétera, igual me dicen, ¿no? El equipo 2, Tecnologías 1, está Estefanía, Carolina, Carla, Cristina y José Armando. En el equipo 2 de Tecnología están Gabriela, Claudia Catalina, Guadalupe, Claudia Margarita y Guadalupe. Ay, mira, hay 2 Lupitas en este mismo equipo. Bueno. En el equipo 4, Educación Intercultural y Crítica, están Beni, Cristina Victoria, Luis Alberto, Verónica Natalia, Alma Luz y Gloria Alesa. En el equipo 5, Teoría y Evaluación, están Ana Karina, Norma Andrea, Susana, Samuel y Beatriz. En el equipo 6 están Política y Gestión Curricular, están Misael, Fernando, Mercedes, Nayeli y Marina. En el equipo 7, actores curriculares, están Adela, Yarumi Itzel, Verónica, Efraín y Maripaz. En el equipo 8, currículum y diseño curricular, están María Cristina, Sandra Elena, Lisbeth, Mónica, y Pamela. En el equipo 9 están Irving, Viridiana, Belén, Leslie y Adrián. En el equipo 10, formación docente y profesional, están Leticia, Leonor, Zaira, Patricia y María del Carmen. Y en el equipo 11 están Patricia Bertelo, Angelina y Sirio. Tenemos aquí 4 casos en donde digamos que la afinidad nos fue complicado, digamos, ubicarla. Entonces les queremos preguntar a Jorge, a Alejandra, a Leticia Fuentes y a Maru, a partir, digamos, de estas temáticas de los 11 equipos, si ustedes quisieran agregarse a alguna de ellas para no generar, digamos, un equipo más, o si más bien ustedes sí sostendrían, digamos, seguir trabajando sobre este tema específico que ya plantearon en su tarjeta de presentación. Entonces, no sé si ya sobre la conformación de los equipos, además de estos 4 colegas, alguien más tenga alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Por ahora no. Sube el documento a... Sí, ahorita lo voy a, de una vez lo voy a poner aquí en el chat y ahorita lo subo también a... Maru Luna pide... Maru, perfecto. Al equipo 11. Gracias, Maru. Entonces aquí déjenme entonces primero apuntarlos y ya luego los subo para no tener varias versiones. En el 11. Muy bien. Susana Ruiz, su apellido no lleva acento. Ruiz Huerta Susana. Ah, sí es cierto. Gracias. No sé si en el caso de Alejandra. No sé pues también si... actores curriculares, ¿no? Creo ¿en que actores? Pueden, sí. Muy bien. Actores curriculares. Lo que no sé es si Jorge y Leticia estén ahora en la sesión. Sí, de hecho, escribí en el chat. Ajá. Creo que podría ser en formación docente. Formación docente.
Muy bien, Leticia, gracias. No, ustedes. Y Jorge, no sé si ande por allí. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Sí, aquí ando. Pues Muy me bien. gustaría ingresar al equipo de currículum y diseño curricular. Perfecto. Aquí está. Muy bien. Pues ya está. No sé si alguien más tenga alguna... Ok. Soto Ruiz. ¿Viste la corrección de Guadalupe? Ujú. Soto Ruiz, ok. No sé si haya alguien más que tenga... Aquí está. Solo Guadalupe. Muy bien. Doctora, no sé si habría posibilidad de cambiarme de equipo al de diseño curricular. Creo que se empata un poco más con mis intereses, pero veo que ya estaría un poco desbalanceado en el equipo en el que estoy, que es el de formación docente. Ay, perdóname, pero no sé quién me habla porque como estoy aquí Viridiana. compartiendo pantalla. Viridiana, Ah. Viri Castelazo. ¿En dónde, en cuál estás, Viri? En el de formación docente, Ajá. ¿Y quieres cuál? el que está arriba, el de diseño. A ver cuántos hay en el de diseño. Ah, pero ya hay 6. Sí, por eso. Híjole. Bueno, está bien. Si no hay ningún otro cambio, no hay mayor problema. Gracias, doctora. Donde piensan 6, piensan 7. Entonces, ya, ¿verdad? Ya de aquí ya te borré, de formación docente. Gracias. Sí. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna... Sí, por yo, ahora. doctora. ¿Sí? ¿Quién es? Sirio. Ah, ¿qué pasó, Sirio? Estaba platicando con Carla y con Gabriela que llevamos un seminario de modelos híbridos, entonces no sé si nosotros 3 podríamos hacer un equipo. Uy, pero otra vez Maru quedaría sin. Entonces yo creo que mejor aquí. Sí, para ya no seguirlos, o sea, digo, sí hay como cierta flexibilidad, pero rehacer los equipos en este momento, pues está muy, muy complicado, ¿no? Fíjate, Laura, que yo pienso que está bien que ahora sí hay como un equipo de educación ambiental en específico, trabajes allí, más que en el de formación docente. ¿Cómo ves? Sí, yo creo que mejor allí. Uh-huh. Sí, adelante, está bien. Gracias. Oye, Gracias, Sirio. una pregunta. ¿Qué es un actor? ¿Qué es un actor? ¿Qué es un actor? ¿Qué es un actor? Digamos que por actores curriculares, pues entendemos justo a los sujetos del currículum, es decir, los docentes, los alumnos, las mediaciones que existen con las políticas curriculares, etcétera, ¿no? Ahí ubicaríamos esta idea de actor, ¿no? Como de actor curricular. Pero igual ahorita ya que entren a discutir en los equipos, pues ahí se va a ir especificando, se va a ir aclarando y ajustando incluso, ¿no? De lo que ustedes vayan platicando. Ah, bueno, gracias. A ti, Ale. Bueno, entonces voy a subir ahora esta hojita que les acabo de compartir. Y en chat. Ana, disculpa. ¿Sí? Hola, con Gloria Vallejo. Sí. Mira, sabes que estoy en el grupo de interculturalidad y bueno, sí es un tema que me interesa y que he trabajado, pero en este momento no estoy específicamente en eso y me preocupa el tema de que vamos a hacer como vamos a aplicar instrumentos y no podría hacerlo. Tengo otro campo y es el que estoy ahora que sí puedo hacerlo, que es el actual, que es formación docente. Estoy con un grupo de docentes trabajando, entonces sí tendría como... Okay. Bueno, ahí está bien porque el de formación docente se quedó un poquito... Hay 4. ¿Estás entonces en educación ambiental? No, estoy en interculturalidad, pero lamentablemente en este momento no estoy ejerciendo en escuelas rurales mapuche. Sí, ya estoy en otro campo en este momento. Sí. Gloria, ok. Entonces te quito de aquí de interculturalidad
y te paso al equipo 9. Doctora Ana, soy, Gracias. soy Leslie, estoy en el equipo de formación docente y bueno, yo quería ver si me pudiera cambiar al de actores curriculares. Déjame ver. Es que fíjate que ya está de 6 el de actores. Como esto lo tomamos de la tarjeta de identificación, igual se pueden hacer cruces, ¿eh? Yo creo que ya estando ahí, pues, en la discusión con los equipos, pueden empezar a hacer los ajustes también, ¿no? Entonces, no se preocupen, digamos. Bueno, ahora sí la voy a compartir, que ya fue como el último cambio. Y le vamos a pedir a Norma que si nos ayuda ahora ella con la distribución, ahora sí ya conforme esta lista que mostramos quedó, para que entonces pues ya empiecen ustedes a trabajar. Digo, nos echamos un poquito más de la media hora, pero bueno, vale la pena. Ahí está en el chat ya el plan indicativo, que es todo lo que hemos presentado hasta ahorita, para que lo bajen, ya lo tengan ahí a la mano, y de todos modos ahorita lo subo al Facebook, y pues no sé qué más nos falte, creo que ya, ¿verdad? Bueno, Norma, cuando estés lista nos dices para lo de los equipos, por favor. Ya está. ¿Ya están? Ah, perfecto, adelante. Nos vemos al ratito. Hola, Oscar. Hola, ¿Cómo doctora. te va? Doctoras, buenas tardes. Bien, Buenas ¿sí me tardes. escuchan? Sí, muy bien. Yo quiero aprovechar para hacerte una pregunta. Me toca, ya ves, exponer el día 18 de mayo. Ajá. Pero son 15 minutos. ¿No puede ser un poco más? Es que no me va a alcanzar el tiempo. Pues mira, le voy a preguntar a Berta, porque ella es la que está organizando las mesas. Porque la cosa es que son varias ponencias. Ah, ok. Digamos, si nada más fueras tu expositor, pues no hay mayor problema. Pero creo que son tres ponencias las que presentan. Entonces sí, pues digamos que, ¿cómo se llama? Sí, ya está definido, vaya, no hay mucho margen de porque maniobra. no hay mucho margen. Perdón. Gabriela, me enviaron al equipo incorrecto. Ah, ok. Normita, ¿puedes checar lo de Gabriela, por favor? Gracias. Sí, voy. Gracias. Sí, pero igual le voy a comentar a Berta, porque creo que ella es la que está haciendo como la organización de las mesas de trabajo. Y pero pues sí, no sé, no te quiero decir que sí porque no lo sé, la verdad. Ok. Sí, bueno, obvio se va a grabar la sesión, ¿verdad? Sí, claro, como siempre se va a grabar, se va a transmitir en el canal de YouTube del... Claro. Ah, sí. Pero les avisaron, 10 minutos antes les avisaron. Teníamos ganas de seguir. Teníamos ganas de seguir. Pues en esta forma de vida de cuadritos en la hora, a veces somos medio
drásticas, ¿no? Así, ya, vénganse para acá, como... Se acabó. Bueno, vamos a retomar la actividad inmediatamente. Yo voy a coordinar esta parte de la plenaria, en donde cada equipo, su o relator hayan nombrado en cada equipo, nos hará el favor de exponer. Les sugerimos en alrededor de 4 minutos, máximo 5, ya lo hemos hecho y sí funciona, en atención al tiempo para que pasen todos los equipos. Son 11 equipos y tenemos exactamente 1 hora para terminar, 1 hora y menos 2 minutos que ya corrieron. Yo voy a ir indicando los equipos, voy a empezar el 1, luego el 11, luego me voy en medio y así voy a tratar de irlos intercalando, pero esperemos poder abarcar en el tiempo la exposición de que todos los relatores o relatoras de cada equipo o voceros nos digan cómo les fue, cómo estructuraron su índice, si lograron formular alguna hipótesis o supuesto guía de trabajo. Si no lo lograron, está bien, en el camino lo iré elaborando, pero si lograron formular una idea guía, acuérdense que no son hipótesis empíricas positivistas para comprobar, sino son hipótesis guía, que guía la formulación. Bueno, vamos a empezar con el equipo 1, ¿sí? En la guía indicativa está conformada por 5 participantes, el equipo 1, y su tema es educación ambiental, currículum sostenible. Les pregunto, ¿quién es él o la vocera del equipo 1? Si nos hace favor de comenzar a exponer el trabajo síntesis de su equipo. En nuestro equipo solamente estábamos 2, doctora Bello y yo, Betsabe Velázquez, pero la doctora es nuestra vocera, representante veracruzana. Sí, Laura Bello. ¿Y tú cómo te llamas? Betsabe Velázquez. Betsabe, sí, Betsabe. No tenía tu nombre acá. Viene Laura Bello. ¿Laura? ¿Está? Sí, aquí. Sí, estaba. Se le habrá abierto su micrófono. Laura Bello, ¿estás por ahí? No, fíjate que no la veo. Sí está, pero no tiene abierto su micrófono. Ah, ok. Laura, ¿puedes abrir? Los participantes. Gloria. Bueno, si no... puedes comenzar y ahorita que ella se incorpore, puede continuar. Dime. Viene Betsabe. Ok. Bueno, nosotros... ¿qué hago? ¿Comparto pantalla o nada más lo platico rápido? Pues platícanos, ¿no? Ay, la doctora me mandó otro documento que no era. Bueno, nosotros estuvimos platicando acerca de educación ambiental. Acordamos que queremos trabajar acerca de cuáles han sido las prácticas que han utilizado los docentes a partir de la pandemia para el manejo de lo que es educación ambiental. Nosotras propusimos, hicimos, bueno, de lo que estuvimos comentando, sacamos 4 como categorías. Y al final decantamos en 2, que es la de currículum como proyecto político y con direccionalidad. Y la otra que era contextualización. Y a partir de eso desarrollamos algunas preguntas guía para trabajar con un grupo focal de maestros de bachillerato. Bueno, tomando en cuenta que ambas trabajamos en el nivel bachillerato. Ah, muy bien. Sí, bueno, sí. Y a partir de eso, pues plantearles algunas preguntas que estén relacionadas a cómo o sea, cómo han visto la transformación de sus prácticas antes de la pandemia y después de la pandemia en relación con la educación ambiental.
Ajá, para ver qué han hecho los profesores. Así es. Ok. ¿Lograron formular alguna hipótesis guía? No la formulamos, doctora. No formulamos hipótesis. Ya salimos como del supuesto de que los docentes han tenido que modificar sus prácticas. Y... ¿Qué hacer, doctora? No nos repruebe, por favor. No, para nada. Aquí no reprueba nadie. Miren, en relación a las hipótesis, a veces uno, si ya tiene suficiente información, puede formular una hipótesis guía que guíe la indagación de lo que se va a hacer, del ejercicio. Para eso sirve la hipótesis. Pero suele suceder que si no tenemos hipótesis guía, justo el resultado de la indagación nos permite formular la hipótesis. ¿Sí? Como que la hipótesis puede ser un resultado del proceso de indagación. Nada más, o sea, no es obligatorio. Si se tiene, qué bueno, porque eso va a guiar, pero si no se tiene, está muy bien. Bueno, Laura Bello llegó. Laura Bello. Sí, aquí estoy. Sí, bueno, sí hay supuestos, pero hay un supuesto amplio. Y es el siguiente: la educación ambiental en el currículo desde preescolar hasta universidad, se ha ido posicionando de manera periférica. Esto es, que no ocupa un lugar central. Está, pero al mismo tiempo no está. Y ocupa centralidad a partir de las subjetividades del profesor. Entonces, partimos de la idea de que son las subjetividades en relación con lo ambiental y con las prácticas educativas lo que orienta la presencia central o periférica de la educación ambiental. Digamos que las buenas prácticas que se tienen documentadas acerca de la educación ambiental en todo el currículo de bachillerato, de secundaria o primaria, está orientado desde la subjetividad del propio profesor, y arribamos a la noción de práctica educativa como esa arena de intersubjetividades donde están en juego teorías implícitas, representaciones, visiones, y asumimos también el currículo con direccionalidad política. Esto es, hasta dónde el profesor espera. Ahora, pensamos que la pandemia ha sido está siendo un fenómeno social total. Esto es, que está interpelando formas de socialización del humano, de todos los humanos, a unos más, a otros menos. Y el ámbito educativo no está exento. Y nos está haciendo repensar nuestro quehacer educativo. Entonces, partimos de eso, de que la pandemia nos está haciendo reflexionar y queremos explorar qué de lo educativo en educación ambiental está interpelando la pandemia. ¿Cómo se están reconfigurando esas subjetividades? O no responder a un currículo con direccionalidad política, a un nuevo ciudadano, ecociudadano planetario que esta humanidad necesita para poder responder a estos desafíos. Cada vez hay mayor evidencia científica que apunta a que esta pandemia surgió porque los ecosistemas planetarios están enfermos, y están enfermos por la influencia antrópica. Y tenemos que repensar el modo en el cual nos estamos relacionando con el medio natural. Bueno, pues muy interesante, se nos acabaron los 5 minutos. Nada más una pregunta. ¿Arribaron hasta la formulación un índice, aunque sea tentativo? ¿Sí existió o no? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces... Índice no, un párrafo, hicimos 3 párrafos con los bloques que van a contener, muy bien. La ponencia. Acuérdense, y corrígeme Ana si no es así, pero eso que lograron poner por escrito, lo van a subir al Drive. ¿Así es, Ana? Sí, así es. Ya estoy publicando justo la carpeta en el Facebook para que ahí la suban.
Sí, eso sí, ya lo ahí tenemos. lo suben. Ya, Y en ya la lo medida tenemos. de nuestras posibilidades, el equipo docente, o al menos hablo por mí misma, voy a estar entrando a revisar, aparte de lo que aquí, porque no nos va a dar tiempo de comentar equipo por equipo. Ajá. Pero en Facebook iremos comentando, nada más por eso quería, sí les dio tiempo de formular un índice tentativo, pero en el caso de ustedes no, entiendo que formularon las partes, el argumento de cada parte. Formularon el argumento, sí, los tres los tres argumentos, bloques. está muy bien. Tres Pues bloques. trabajo muy interesante, se ajusta a propósitos de este semestre, revisar las prácticas. Nada más una cosita, cuando dices noción de ecociudadano, yo creo que también ahí hay una categoría, como que tienen categoría. Es una categoría. Porque había mencionado Betsabe las dos categorías, proyecto político y contextualización. Yo sugiero que esta es otra categoría importante, el ecociudadano y quizá otras más, nada más. Sí, es una categoría muy interesante en educación ambiental, la noción de ecociudadanía. Bueno, pues muy buen trabajo, Betsabe y Laura. Gracias. Nos vamos con el equipo 11, vamos a empezar al final, equipo 11. ¿Quién es el vocero, vocera del equipo 11? Yo, doctora. Sirio. Ah, hola, Sirio. Sí, bueno, hicimos Viene, una Sirio. Sí. Tu tema, el tema del equipo. Sí, dime. Sí, bueno, hicimos una pregunta rectora y sería, ¿en qué aspectos de la práctica la pandemia dislocó el currículum como referente formal? Y es decir, nos vamos a posicionar con la propuesta de la doctora Alicia de Alba y esta categoría, bueno, las categorías presuntivas serían dislocación, construcción de nuevos espacios, currículum vivido, cambio tecnológico, nuevos espacios y uso de la tecnología. Pensamos hacer una comparación de niveles utilizando un formulario que la compañera nos compartió y tenemos como hipótesis que los docentes priorizaron debido a que las autoridades académicas tenían un proyecto emergente en el que se pensaba mantener una falsa normalidad, cuando en realidad pues era todo lo contrario. Y ahí es donde toma relevancia la categoría de currículum vivido. Ok. Nada más quería mencionar que su tema o su eje articulador de ustedes tres, porque son tres en este equipo, sí. ¿Cuatro? Ah, sí, seguramente se incorpora alguien más. Yo tengo a Patricia, Angelina y Sirio. Y Mariluna. ¿Quién? Maru. Y Maru Luna. Entonces, observo que incorporan, estamos viendo con el equipo 1 y con ustedes que están incorporando categorías. Ahora aquí aparecen dislocación, construcción de nuevos espacios, currículum vivido, etcétera. De eso se trata, de ver si las categorías que van corriendo, TICs o la cultura digital que expuso Concepción Barrón, si eso les va permitiendo pensar y problematizar sus temas. Muy bien, Sirio, una pregunta. ¿Lograron formular algún índice tentativo o no llegaron todavía ya? No, todavía no. Ok, está bien. Pues lo mismo, a lo mejor el índice, váyanlo trabajando, supongo que entre todos se pusieron en contacto, se tomaron sus correos para que sigan en la medida de sus posibilidades dialogando y construyendo su ponencia colectiva. Pues muy bien, lo hiciste en un tiempo muy breve, da chance de que alguien más de equipo 11 quiere agregar algo más en un minuto. Yo. A ver, ¿quién dice yo? María Eugenia. Ok, Maru, viene. Complementa. En un minuto, Maru. Sí, bueno, tenemos la suerte de que Patti Bertelo está con nosotros en el equipo y nos parece, bueno, nos dio mucha luz mirar la manera en que ellos procedieron. Su trabajo pues va a ser como un referente importante para que nosotros estamos, si hacemos el hacer un instrumento más focalizado,
Su instrumento ya rondaba en torno a la priorización y comentamos cómo en la dinámica en México, en los niveles de básica por lo menos, no estaba ese término en el discurso. Fue un término que estaba navegando en los criterios que se plasmó con Aprende en Casa, pero no necesariamente se consideró, pero lo que sí pensamos, como dijo el equipo anterior, todos los docentes hicieron algo y seguramente priorizaron, pero necesitamos saber conocer qué hicieron. ¿Qué hicieron? Y con base en ese acercamiento o sondeo inicial de qué hicieron para tener alguna referencia de prácticas, tratar de entender, explorar con qué criterios, ¿no? ¿Qué criterios en la práctica pues argumentan, ¿no?, las decisiones que tuvieron que tomar. Muy bien, Maru. Muchísimas gracias. Muy buen trabajo del equipo 11. Ok, ahora nos vamos con el equipo, el 2. El equipo 2 que tiene Sí, por doctora. tema eje yo. articulador. Sí, ¿tú quién eres? Carla García. Carla García. Tecnologías en la educación. Eres del equipo 2. Tecnologías en la educación 1. Hay 2 equipos, 2 ponencias sobre TICs y en la educación. Viene Carla, tú vas a hacer la voz. Sí, gracias, doctora. Bueno, derivado de la conversación con mis compañeros, llegamos a que, bueno, creo es tentativo hasta el momento, si es que hay algún cambio, que es la apropiación de las tecnologías digitales en los docentes en educación superior. Algún tipo de hipótesis o a lo que pudimos llegar es que la pandemia evidentemente cambió absolutamente todo y queremos ver cómo es que los docentes se apropiaron de las tecnologías y en qué grado, como lo dice la lectura de la doctora Conchita Barrón. Las categorías, e incluso podríamos aquí articular son hábitus digital, capital tecnológico, definir qué es tecnología digital, porque incluso las TIC son ya otra cosa, ya estamos hablando de digitalización. Definir la tecnología digital y el trabajo didáctico que realizaron los docentes a partir de este cambio. Cómo es que lograron pues seguir con las clases en una categoría que llamaríamos medios fines. ¿Cómo no te alcancé a escuchar? Para llegar como a una conclusión, hablamos de también tocar los temas de dónde me quedé. Es que se me alentó, a lo mejor es mi internet. A ver, voy a apagar mi cámara. La idea anterior, ¿Sí? Ándale. ¿Sí? Ajá. Me quedé creo que en medios y fines. Ajá, eso no te oí, sí, medios y fines. Sí, y para ir ya profundizando o tocando ya estos temas de, bueno, no profundizando, sino como llegar a una conclusión respecto a los modelos alternativos que han surgido o que están ya en boca de varios de nosotros, que en mi caso sería, yo les comenté, modelo híbrido, que sería como una respuesta o una opción a esta crisis generalizada, como lo dice la doctora de Alba, que estamos viviendo y que definitivamente cambió el panorama educativo y que, bueno, para resolver ciertas circunstancias, como lo es en sí un tema amplísimo, porque de verdad que esto daría para mucho, como la brecha digital. Entonces, y bueno, respecto a el currículo que nos solicitaron, queremos llegar a la conclusión de que el currículo necesita una reestructuración. A partir de la pandemia y la incorporación de las tecnologías digitales, se necesita hablar de nuevos códigos, de nuevas epistemologías, de nuevas metodologías para que esto funcione. Muy bien, pues muy interesante trabajo, el que tú relatas, Carla, de tu equipo. Observo que están incorporando categorías específicas de la temática, muchas categorías específicas, y de contar con estas herramientas les va a abrir la mente, les va a abrir el análisis de su tema
y también incorporan categorías amplias como puede ser estructural generalizada, eso notar, pero sobre todo ustedes están trabajando la idea de lo alternativo, ¿qué es lo alternativo? Modelos alternativos, teorías amplias, ¿no? Eso es lo que yo puedo observar. ¿Lograron formular algún supuesto de trabajo o hipótesis e índice o no llegaron hasta ahí? Lo pregunto para saber el alcance que van teniendo los equipos en cuanto al plan indicativo. Al final, en los últimos minutos hablamos de la hipótesis y hablábamos de que en el caso de de presencial a virtual se ha dado como solo una adaptación, más no ha tenido un diseño pedagógico adecuado para que en realidad funcione. Y es por eso que se deriva todas estas problemáticas que estamos viviendo en todos los niveles, ¿no? Entonces creo que hay una hipótesis muy general, sería que se está solamente como transcribiendo los modelos presenciales actuales y no ha habido como un sustento pedagógico o una alternativa a esta crisis, ¿no? Bueno. Ok. Muchísimas gracias, Lexis. Lo hiciste exactamente en 5 minutos, Carla. Vámonos inmediatamente Gracias, con el doctora. Gracias, compañeros. Gracias a ti. Vámonos con el equipo 10. ¿Quién es el vocero del equipo 10? Equipo 10, ¿quién dice yo? Que abra su micrófono, el vocero o la vocera del equipo. Soy yo, doctor Berta. Hola, Mari Carmen. Viene Mari Carmen. ¿Cuál es el título? Tenía apagado el micrófono. Bueno, bien. A ver, todavía no tenemos un título, pero estamos ubicados en prácticas y procesos que han emergido en el tiempo de pandemia. Primero nos presentamos un poco desde nuestras experiencias, nuestra formación, nuestros saberes, en fin, y estamos Leticia Canedo, está Patti Pitch, está Zaira Gutiérrez, y nos faltó alguien que parecía que iba a estar en el equipo, pero finalmente hoy por lo pronto no estuvo. No empezamos a conversar y encontramos que hay dos cosas que trabajamos en carreras de formación de profesorado y tenemos como muy presente en nuestra labor el tema de la formación pedagógica. Profesionales de otras áreas sean las de educación. Entonces, con esa primera idea, empezamos a explorar por dónde podríamos trabajar. Pensamos en que sería muy importante aproximarnos a la realidad y esta realidad sería a través de la entrevista en profundidad con un profesional que no fue formado para ser docente. Y bueno, nos planteamos que este caso sería nuestro caso, tendríamos 4 casos, en donde trataríamos de explorar cómo y por qué llegaron a la docencia, cuál fue su propuesta de formación, su propuesta curricular, cómo se ha dado su configuración del etos docente, qué andamiaje tenían sobre TIC, cómo resolvieron su práctica educativa en el contexto de la pandemia, cuáles han sido los principales retos que han enfrentado y aprendizajes que han logrado. Pensamos en que debe ser que tenga más de 20 años y que trabaje en educación pública de nivel superior. ¿Cuántos años de experiencia? De 20 años. 20 años. De 20 años. Sí, 20 o más, sí. Y las nociones y categorías operadas del seminario son precisamente currículum latinoamericano, el que tiene como una de sus características
el pensamiento crítico. Retomamos la categoría de proyecto, la relación currículum-sociedad, capital tecnológico, currículum formal, currículum vivido, currículum oculto y las preguntas las empezamos a formular y tenemos como muy borrador ideas sobre algunas posibilidades de supuesto, casi todas hacia la misma idea. Leeré las que tenemos, son borrador, no las hemos trabajado más allá. Y decimos, la práctica de los profesionales durante la pandemia en el diseño e implementación de propuestas de enseñanza. La práctica docente en tiempos de pandemia se nutre del currículum formal, currículum vivido y del currículum oculto para reconstruir estrategias que permitan resolver las tareas de los procesos educativos. Otro borrador, los profesores de educación superior han resuelto la práctica docente durante la pandemia a partir de los saberes constitutivos de su formación, del currículum vivido y del currículum oculto. Otro borrador, la práctica docente de los profesionales emplea los saberes del currículum formal y punto para afrontar las bajas de la pandemia COVID-19. No llegamos a un índice, tampoco llegamos a las primeras ideas que presentamos, pero bueno, vamos a empezar a trabajar en un drive para poder ir nutriendo esta primerísima idea borrador. Muy bien. Eso sería. Bueno, pues me parece que ya hay una cierta sistematización de niveles analíticos que ustedes van a abordar. Es evidente que manejan ya categorías que todavía vamos a ver el 11 de mayo, como es currículum vivido, pensado, y ustedes incorporan el oculto también. Se ve que ya tienen un manejo de categorías y está muy bien también la formación que ustedes ya llevan en el seminario y más allá del seminario. En tu caso, bueno, yo te conozco, llevas varios semestres aquí y afuera también con mucha experiencia, eso me parece muy bien. Repito, como ya una organización por niveles analíticos, pues es lo que puedo comentar así de rápido. Qué bueno que van a hacer el drive para que sigan dejando. Bueno, pues tenemos exactamente los 5 minutos. Les agradezco muchísimo que van muy trabajando en tiempo. Vámonos al equipo, déjenme ver, el equipo 3, luego me voy a meter por el medio, el equipo 3, si es tan amable, ¿quién dice el equipo 3? Que tiene el tema también de tecnologías en la educación 2, el equipo 3. Es un equipo que también trabaja el tema de tecnologías. ¿Quién dice yo del equipo 3 que abra su micrófono, por favor? ¿Hay alguien relatora del equipo 3? Habíamos quedado que la compañera María... Sí, aquí estoy, buenas tardes. Hola, y aquí está. Sí. ¿Tú eres María Guadalupe? Sí. Sí, nada más disculpen un poquito el ruido porque hay transporte público saliendo de trabajo, pero voy a sintetizarlo. Nosotros estamos un poco encaminados al tema un poco también de los modelos híbridos, pero voy a platicarles. A partir de nuestras experiencias profesionales, cada una de nosotras nos dimos cuenta que pues, nos interesa conocer el modelo híbrido en educación superior, como una estrategia que han implementado las instituciones de educación superior hacia un modelo híbrido que combine metodologías pedagógicas, entendiendo que lo híbrido es pedagógico principalmente y no solo tecnológico.
Esto surgió a partir de que hemos reflexionado de que frente a la pandemia, las universidades han tenido que replantear sus modelos educativos o sus propuestas de cómo hacían la educación de la manera tradicional y escolarizada, y han tenido que básicamente improvisar modelos, pero nada más basándose en la tecnología, ¿no? Cómo pueden utilizar la tecnología, pero no repensarlo pedagógicamente. Entonces, algunas de las categorías y conceptos que estamos planteando que podemos retomar es la idea de la categoría de lo latinoamericano. Esto de pensándolo que también nos gustaría en la ponencia analizar como tres experiencias de 3 universidades en Latinoamérica. Ponemos, por ejemplo, alguna de Chile, Argentina y México, para ver cómo cada una piensa desde su contexto lo híbrido y cómo han enfrentado la pandemia desde pensando este modelo. Por eso de ahí la categoría de lo latinoamericano, también contextualizando cómo la pandemia ha afectado lo educativo en nuestro contexto. También hablábamos de la categoría digital o alfabetizaciones digitales. En el currículum y vínculo con la sociedad de Alicia de Alba, digo, retomando las lecturas que vamos a abordar la próxima semana, en el cual se menciona, ¿no? Que el currículum y la tecnología algunas veces ha estado peleado, pero que es necesario repensarlo e incluirlo en la educación superior para darles herramientas a los futuros sujetos sociales. Otra categoría también que hablábamos, bueno, era lo que ya les comentaba, lo del análisis comparativo de 3 universidades que frente al contexto pandémico se están encaminando o están pensando encaminarse hacia un modelo educativo híbrido. Y reflexionar en torno a cómo se define o se piensa de lo híbrido, pensando en que también hay a veces hay distorsión en la educación respecto a cómo se debe de pensar un modelo híbrido, y eso tiene que quedar claro al momento en que se quiera implementar dicho modelo. Partimos de un índice tentativo que lo seguiremos reformulando, que es empezar qué se piensa que es lo híbrido, un modelo híbrido, sus implicaciones pedagógicas, tecnológicas y culturales. Y el último punto, estrategias que surgen en las universidades de América Latina. Y planteamos algunos supuestos, que entre ellos era el modelo híbrido, al que al que las instituciones de educación superior se están acercando por la pandemia. No se lleva a la práctica desde lo pedagógico, sino únicamente tecnológico, limitando la concepción del modelo. Otro supuesto era el modelo híbrido, al ser pedagógico principalmente, necesita el diseño de un currículo que refleje el movimiento, convergencia o coexistencia de distintos y variados métodos de enseñanza y aprendizaje que puedan ser aplicados a diversos contenidos que reflejen la realidad del contexto que vivimos. Y otro supuesto por último es un análisis comparativo sobre las estrategias de distintos países de América Latina y cómo ello proporciona información que corrobore o refute nuestra hipótesis. Es como lo que hemos más o menos pensado. Sí, me parece que ese enunciado modelo híbrido yo creo que está en construcción. El que ustedes se acerquen a los 3 países o 3 universidades de 3 países puede arrojar luz. Hay una pregunta. ¿Hay participantes en su equipo de Chile y Argentina para que sea más fácil recuperar la información desde allá? No, doctora, justo dentro de la reflexión partíamos de que podemos auxiliarnos de nuestros compañeros justo de Chile y Argentina para preguntarles un poco si conocen alguna universidad o si ellos saben sobre el tema, pues también para no ir a ciegas en el tema, sino también darnos a la tarea de investigar todo ello para poder comparar, porque de eso partíamos, de que no nada más quedarnos en las realidades de México que compartíamos dentro del equipo. Algunas universidades que están caminando, o sea, este proceso sería
enriquecedor tener otras experiencias para poder hacer esa comparación. Ok. Nada más ahí la recomendación, midan los tiempos para que puedan abarcar tres ciudades de 3 países. Midan los tiempos y les da, o a lo mejor nada más se van a quedar en 1 o 2, pero el proceso mismo les irá diciendo a ustedes hasta dónde pueden abarcar. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor. Bueno, nos vamos con el equipo 7, por favor. Voy a ir ahora de en medio. Equipo 7. ¿Quién es el equipo 7? Y le voy pidiendo al equipo 6 que se vaya listando después del 7. Equipo 7. Bueno, lo que... Ustedes tienen el tema de... El tema de actores curriculares. Actores curriculares. Ok, sí, actores curriculares. Muy interesante título de su eje temático. Viene. Bueno, lo que estábamos viendo es de que lo que tenemos en común es de que 4 participantes tenemos práctica o tenemos la ubicación en la educación superior y solamente Alejandra estaba en educación básica. Entonces lo que hicimos fue tomar un tema que pueda ser trabajado en cualquier nivel educativo y agarrar como sujetos a los docentes, que sería directamente en quien nos vamos a enfocar. Y bueno, el tema tentativo que tenemos sería práctica docente y currículum en el contexto educativo. Y bueno, más o menos el objetivo sería analizar la forma en que el docente se vive de su institución durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, algunos temas que tenemos es como tentativo también, hablar sobre currículum escolar, prácticas curriculares y proceso de enseñanza-aprendizaje, diferencias entre la práctica docente antes y durante la pandemia, formas de trabajo, práctica docente, adaptación curricular e inclusión educativa si hubiera, ¿no? Si sale el tema de inclusión, se recupera. Sabemos que no todos los docentes tienen alumnos de inclusión educativa. Quien tiene, bueno, tratar de explorar si es que lo tienen. Y bueno, más o menos ya la estructura, el resumen, introducción, desarrollo, la metodología, resultados de acción, conclusiones y las referencias. Y lo que hicimos fueron algunas preguntas tentativas que estuvimos como trabajando. Quedamos en que íbamos a hacer la propuesta de preguntas, así como una lluvia de idea de preguntas. Íbamos a elegir las mejores preguntas que fueran como más acordes al tema. Y bueno, pensando en esta generalidad, ¿no? De que tenemos docentes de educación superior y docentes de básica que va a recuperar Alejandra. Y bueno, entonces ahorita teníamos algunas preguntas como tentativas, ¿no? Como qué es currículum, cómo lo concibes, cómo trabajas el currículum escolar con tus estudiantes, cómo has vivido el currículum en la institución educativa desde el aspecto pedagógico didáctico, cuáles serían las diferencias en el trabajo presencial y virtual, desde el trabajo curricular que realizas con tus estudiantes. ¿Tienes alumnos de inclusión educativa o has tenido? ¿Cómo trabajas o trabajaste con estos alumnos el currículum escolar? Y la parte de currículum formal, currículum vivido y currículum oculto y la forma de trabajo que realiza a partir de estos con estudiantes. Es más o menos como lo que tenemos pensado y coincidimos en que nos interesaba mucho lo que ha dejado usted, doctora, con lo de currículum, lo que trabajó Alicia de Alba, lo que trabajó la doctora Barrón con esta cuestión de currículum y va a salir también esta cuestión de las tecnologías en el trabajo que hacen los docentes. Entonces es como lo que nos interesó esta parte curricular y vinculándola directamente con los docentes. No sabemos cuántos docentes vayan a participar y pensamos en un formulario de Google de preguntas abiertas, como de rescatar qué opinan los profesores. 6, 7 preguntas a lo mucho y bueno, y categorizaríamos los datos, ¿no? A partir de lo que nos den los profesores. Y eso es lo que estamos pensando hacer. Bueno, es muy rico, sobre todo si queremos ver procesos y prácticas que es el propósito. Categorizar a partir de lo que salga del trabajo de campo, digamos campo virtual, porque creo que todo va a ser virtual a través de un formulario de Google. Entonces, categorizar desde lo que salga es lo que nos va a mostrar qué es lo que está sucediendo. ¿Llegaron a formular algún supuesto de trabajo, algún supuesto hipótesis guía o no llegaron hasta allá?
pues más o menos comentamos, ¿no? Que una de las compañeras decía que ella quería saber si los docentes se apropian del currículum. Yo le digo que no se apropian. Y entonces decíamos, tú que sí, tú que no, y decíamos, pues vamos a verlo, ¿no? A partir de las respuestas que nos dé. Y entonces justamente vamos a analizar a partir de las respuestas si es que realmente existe una apropiación justamente del currículum por parte de los docentes. Muy bien. Muy bien. Para este equipo y para todos, creo que el tema de currículum pensado, currículum vivido, van a ser categorías interesantes y pueden ir regando las lecturas, sería conveniente. No solamente las que les proporcionamos, la de Furlan, la de Angulo, que ya los coloqué en mi carpeta del Drive, lo veremos el 11 de mayo, ¿verdad? Pues muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Que no lo veo aquí. Andrade. Me acuerdo, Andrade. Gracias. Me acuerdo de tu cara, pero de tu nombre se me olvida. Muchísimas gracias. Vámonos con el equipo 6, si ya está listo el equipo 6. Sí, aquí estoy. Gracias por el tiempo. Hola. Sí, Fernando, desde Buenos Aires, Argentina. Sí. El único argentino en el grupo, junto con Flor, Marina y Misael. Y bueno, se armó un debate interesantísimo que con gusto nos hubiéramos quedado charlando, intercambiando, sobre el currículum. Y bueno, nuestro grupo es de política y gestión curricular. Y en uno de los tantos intercambios que tuvimos, sin duda coincidíamos en que las prácticas docentes cambiaron. Somos docentes en pandemia y ojalá que pronto seamos post-pandemia todos. Y un compañero decía, no podemos regresar. Fernando, perdimos tu comunicación, ¿nos oyes? Quizás si apagas tu Sí cámara, se oye. Sí lo escuchamos. ¿Se oye? Sí. A ver. Doctora, sí escuchamos. Sí escuchamos. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Ah, bien. Continúa entonces. A lo mejor el problema es en la señal de Rita, pero sí escuchamos bien, Rita. Bien, retomo entonces. Decíamos, no podemos regresar como salimos. Y si bien debatimos o intercambiábamos ideas acerca, y aquí lo engancho con lo que decía el grupo anterior, ¿no? ¿Se apropia eso, no, del currículum? ¿Qué tanto lo tienen en cuenta? Y ahí pusimos sobre la mesa de debate quizás una convicción que decíamos que durante la pandemia el currículum volvió a estar en el centro, ¿no? Volvió a recuperar un lugar porque la prensa, los medios de comunicación, familias, los docentes también se preocupaban por aquello que no se podía enseñar, es decir, el currículum nulo. Apareció junto con ver cuál iba a ser el currículum real en relación al currículum prescripto. Y ya con unas categorías. Entonces nos pareció oportuno plantearnos, hemos pasado un año de pandemia y vamos por más, aunque con el deseo que pronto termine, pero a partir de este tránsito, ¿qué currículum necesitan nuestros alumnos? Y a la vez, en otro campo, porque consideramos que esa pregunta es muy potente, una pregunta abierta, porque decíamos, bueno, vamos a ver qué nos responde. Preguntábamos también sobre el currículum de la formación docente, es decir, ¿qué docente post-pandemia necesitamos? ¿Es el mismo docente? Entonces aquí hay dos preguntas que están guiando nuestra próxima tarea. ¿Qué currículum necesitan nuestros alumnos?
¿qué currículum es necesario para la formación de docentes post-pandemia, como para la formación inicial de docentes, como pensándolo también en la formación continua de los docentes? Y por eso, desde una convicción de empoderamiento de los sujetos del currículum, bueno, vamos a preguntarle a los docentes. Y quizás surja alguna categoría comparativa, aunque no es el propósito, entre lo que aparece en Argentina, lo que aparece en México, aunque sospechamos, me arriesgo a decir, que van a ser más regularidades y coincidencias que diferencias. Muy bien. Bien, ese es nuestro plan, hasta ahí llegamos. Pues muchas gracias. La idea, perdón, Berta, es trabajar con algún tipo de formulario Google, y digamos con una indagación exploratoria abierta. Claro. Me parece muy interesante, como todos los que los equipos han ido reportando. Me parece muy interesante que las preguntas, aquí no hay hipótesis guía, o tal vez sí lo hay, pero el acento de la exposición de su equipo está en las preguntas, ¿sí? Las preguntas son poderosas en tanto que abren, ¿sí? Y ustedes tienen dos preguntas, una que apuntan a qué currículum necesitan nuestros estudiantes, ¿sí? Y el currículum sobre la formación docentes, qué docentes post-pandemia estamos necesitando o está emergiendo, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? A lo mejor nos van a dar sorpresas. Yo estoy sorprendida en lo que luego me platican algunos colegas. Ah, mira, eso hiciste, qué interesante. Lo mismo que el equipo de Mari Carmen, que va a preguntar sobre docentes, que tiene por ahí una indagación muy interesante sobre la práctica docente. En el caso de ustedes, yo destacaría esto de las preguntas. Mucha suerte. Y yo creo que trabajar con formularios en este momento da muy buenos resultados. Sí, el semestre pasado, el trabajo que hicieron Patti Bertello y compañía, sacaron una ponencia excelente. Nos las van a presentar en las mesas de análisis que tendremos en mayo. Pues muchas gracias, Fernando. Lo hicimos. Muchas gracias. Saludos a todos desde Buenos Aires. Gracias. A ver, ahora vámonos con el equipo. No, ya lista el equipo 4, por favor. Nos faltan 4 equipos. Creo que lo vamos a lograr. Equipo 9. ¿Está listo? Sí, buenas tardes. El equipo 9, ¿quién dice yo del equipo? Buenas tardes, doctora Berta. Buenas tardes a todos. Hola. Sí, bueno, nuestro equipo gira en torno a la formación docente. Nosotros iniciamos reconociendo que hay, digamos, como ciertos ámbitos ya estipulados en la estructura de México en torno a la formación docente, que es la formación inicial, la formación continua, y empieza a emerger y a dibujarse una categoría que va cobrando fuerza, que es la profesionalización docente. ¿Cómo, perdón? Un tanto distante de la capacidad. No alcancé a escuchar. Perdón, voy a apagar la cámara para ver si mejora un poquito la señal. O subes un poquito el tono de tu voz. Perfecto. Sí, comentábamos que reconocemos que de manera formal hay una estructura en 3: inicial, la formación continua, y un día empieza a dibujarse y a desmarcarse de la capacitación y la actualización, que se empieza a puntuar como la profesionalización docente. Con base en esto, nosotros identificamos que en este tema de la formación docente hay muchas aristas que van a estar permeando el ejercicio de la ponencia y que después nos llevaron a definir el eje, la pregunta y la hipótesis que hasta el momento estipulamos. Una de esas primeras aristas son las prácticas docentes en contexto,
Decíamos, no hay una práctica, hay prácticas docentes. ¿Por qué? Porque así hay de vastos contextos y a partir de eso no se puede docencia, se habla de docencias. Otra de estas aristas importantes para nosotros son las perspectivas y las tendencias en la formación docente. Estas tendencias y estas perspectivas que a lo largo del devenir histórico de la profesión se han mencionando algunas de ellas en las propuestas curriculares y que las han convertido en tendencia, a diferencia de una perspectivas pueden ser más teóricas, más construidas, más filosóficas, ¿no? Las tendencias, pues, son estas que se vuelven recurrentes, escriben algunos docentes. También reconocemos que esta que es la dimensión epistemológica de la docencia, no solamente desde la parte formalizada en el currículum, sino también desde la parte epistémica, filosófica, en el cual cada docente se asume en su ejercicio profesional. También otra arista son los saberes docentes. Un poco rebasando la mirada de las competencias, que bueno, hay autores como, ¿no?, que hablan de las competencias más apegados a la noción de saberes, pero nosotros consideramos que esta arista es importante, los saberes docentes, esos saberes pedagógicos, didácticos, teóricos, normativos, éticos, legales, etcétera, que el docente tiene que movilizar en un eje particular y situado de su práctica. Por supuesto, otra de las aristas son las propuestas curriculares formalmente establecidas y la última arista es la identidad docente. Es decir, esas prácticas, ese vocabulario, esas esencias exitosas, no exitosas, docentes que están ahí y que van constituyendo la trayectoria. Nosotros rescatamos las categorías de lo que hemos venido. Uy, se me fue la voz. Ya se fue. Ahora sí, ya se fue. No te estamos escuchando. Tan interesante que estaban. Perdón, ya volví, no sé si ya... Irving, se nos fue tu voz. Disculpa, sí, una disculpa. Es que Estás sí, hablando de la identidad docente. Así es, esa sería la última arista. La identidad docente atravesada desde por qué un docente eligió, qué vocabulario utiliza, cómo valora sus prácticas exitosas, no exitosas, como parte de esa trayectoria profesional que le van consiguiendo como esto, las categorías que nosotros identificamos, que hemos trabajado en el seminario y que rescataremos para la ponencia, evidentemente son las dimensiones del currículum, la dimensión del currículum formal, el vivido y el oculto, sobre todo esta realidad dándose, esta categoría me parece que es central en esta idea que vamos dibujando, y el vínculo currículum-sociedad. A partir de ello, nosotros definimos un eje central para la ponencia, que es el replanteamiento del docente como profesional intelectual. Este es el eje porque nosotros vamos persiguiendo. Una pregunta central que derivó de toda la discusión: ¿cómo hacer que el docente se reconozca como un profesional de la docencia? Que se asuma como un profesional de la docencia, ¿no? Y la hipótesis que dibujamos de manera muy superficial quizá es que el confinamiento social orilló a los docentes a repensar su papel y a replantear su tarea profesional. En la parte metodológica y de campo no ahondamos, solamente se estableció una suerte de comparación entre Chile y México, porque el equipo está compuesto de una compañera que está en Chile y el resto de los integrantes somos de aquí de México. Entonces, la idea es más o menos, no la comparación, como comentó usted, desde la perspectiva positivista, pero sí una comparación de estas prácticas, de estas situaciones emergentes que se dieron, a ver cómo se resolvió o cómo se atendió más bien en Chile y qué es lo que sucedió aquí en México. Es lo que logramos construir hasta el momento. Muy bien, muy interesante hipótesis, o hipótesis guía. El confinamiento obligó a los docentes a repensar su práctica. Es claro que ustedes se centran en el tema de docencia, la práctica docente,
y sobre todo la identidad de los docentes, quiénes son los docentes. Y la hipótesis a mí me gusta, me parece que le va a dar movimiento a su temática. Muy bien, vámonos inmediatamente con el equipo 4, está ahí el equipo 4 porque nos faltan el equipo 4, el equipo 5 y el equipo 8. En ese orden, por favor, equipo 4, equipo 5 y equipo 8. Hola, sí, ¿qué tal? Aquí del equipo 4. Viene la compañera de Chile. Sí, nos tocó educación intercultural y crítica y resignificación curricular. Estamos con Beni Cruz, Cristina González, Victoria González, perdón, Luis Molina, Alma Ortega, habla. La verdad es que se nos hizo fácil en términos de que había temáticas en las que seguíamos orbitando independiente de los problemas y cómo matizar el currículum de cada uno. Perdón. Mi hijo va ganando en Valorant, lo siento. Sí, bueno, entonces pensamos inicialmente que hay de base un problema, tenemos que contar con un apartado teórico que considere no solamente lo intercultural, sino que haga la diferencia con lo multicultural, que es una concepción que aparentemente en todos los países genera, es como difuso el conceptual. Y sobre lo mismo, el currículum multidimensional, la justicia curricular y los derechos fundamentales de tanto los docentes como los estudiantes, que vendrían a ser como los grandes ejes, ¿no? Que van a ser transversales. Entonces pensamos de inmediato en el levantamiento de datos, y el instrumento básicamente va a levantar las prácticas docentes, en términos de historia, cultura, estilo institucional, que uno estaba manejando estos instrumentos, así que fue maravilloso. También con Google Docs, con una encuesta a través de Google, y siempre pensándolos como estos actores curriculares que son estratégicos y qué tanta noción tienen de su posición en la concreción curricular. Entonces, primero, y a propósito de los ejes también del necesitamos saber cuál es la autocategoría, ¿no? Y cómo se visibiliza para desde ahí la diversidad, y esto desde el espacio de enunciación, de la interpelación de subjetividades y también de lo latinoamericano como lugar de enunciación y además de la ideal, ¿no? Vamos a levantar datos de Brasil, México y Chile, ese es el cruce que vamos a hacer. Entonces ahí queremos hacer una visión también del perfil socioeducativo, con estos que vamos a considerar como contexto a estos sujetos también en un continuo, ¿no? en un espacio complejo, digamos. Así es que estamos viendo, definimos como contexto para poder levantarlo docentes que estén en espacios rurales, migrantes, indígenas o altamente vulnerables. ¿Por qué? Por la última categoría que les voy a mostrar, que está hermosa. El índice va un poco desplegándose de lo que vimos, ¿no? Entonces vemos vínculo, currículum y sociedad, donde queremos saber qué selección cultural tienen y cómo se ha impulsado en remota, si es que efectivamente ha habido algo más que, bueno, partimos, denle, o hay algún acompañamiento institucional o estatal, la salud mental de docentes y alumnos, las consideraciones que hay de las necesidades especiales de los estudiantes. En otro apartado, la construcción del currículum incierto y el surgimiento de otra normalidad de ALBA, en cómo regresamos, y cuáles son las preocupaciones docentes curriculares también, volviendo, ¿no?, a la salud mental, y las demandas que tiene la comunidad educativa, los docentes, los padres o cuidadores, y la institución a propósito del currículum prescrito. La operación pedagógica como práctica docente, las estrategias aplicadas por los docentes, cuáles les han funcionado y cuáles no a propósito del currículum emergente, y la resignificación curricular la estamos viendo como esta cultura generalizada que se ha generado de un acercamiento de padres y cuidadores con los docentes como actores activos en la puesta en marcha del currículo, y cómo los apoderados o familias, o la comunidad, básicamente esta triada, comunidad, escuela, ¿no?
estudiante ha tenido que volver a articularse a propósito de lo remoto, porque ahí ya cobra otra categoría todo el input que puedan hacer los apoderados. Por último, y ahí creo que redundamos mucho en ese espacio, ¿no? La conexión. La crisis estructural generalizada y el devenir cronotrópico que sostiene de Alba, pero también la lectura articulada de la realidad y la direccionalidad de Semmelman. En este sentido pensamos en derechos fundamentales, hablamos de la conexión como un derecho fundamental, pero recordando que solo el 20% de la población mundial tiene conexión o multiconexión. Y sobre lo mismo es problematizar en toda la asistencia en estos espacios vulnerables y cómo se presenta. Ahí básicamente tenemos un aumento de la brecha social, tuvimos que hablar del 18 de octubre en Chile, de esta dictadura velada que tenemos, y de problemáticas que solamente se han profundizado. Entonces esta vuelta a la normalidad no va a ser normal, sino que va a ser una extensión de esa brecha. En ese sentido, y siguiendo Derrida, por supuesto, como este derecho entonces violencia, que se manifiesta como violencia estructural. Entonces no tenemos hipótesis, pero es un poquito eso, ¿no? Es como violencia estructural. Mucho me gustaría comentar, pero me voy a reservar si lo quieren poner en el Facebook y ahí yo comentaré para que nos vamos a robar unos minutos más para no dejar a los equipos. Ay, no, me falta. ¿Ustedes son el equipo? ¿Qué número fueron? Número 4. El número 4. Nos falta el equipo el 5 y el 8. El equipo 5 está ahí. Aguántenos unos minutitos para no dejar a nuestros compañeros fuera sin expresar su trabajo. Por favor, por favor. Equipo 5, ¿ya están ahí? ¿Listos? Buenas noches a todos. Doctora Berta, buenas noches. Nosotros somos el equipo, está integrado en este momento por Nora y Susana, nada más somos 3 en el equipo. Bueno, nos cuestionamos, nadie dijo, nosotros nos queremos cambiar al equipo 5, pero bueno, así está bien, vamos a seguir trabajando. Nos tocó analizar el tema teoría y evaluación, es uno de los temas que nos tocó, un tema bastante interesante que, bueno, de entrada nos generó por ahí muchos cuestionamientos y sobre todo pensar desde dónde podíamos aterrizarlo, desde dónde podíamos entenderlo, porque es un tema bastante amplio, ¿no? Podríamos entenderlo desde el papel que cumple la teoría curricular como un elemento que puede mediar las prácticas educativas, pero también en el contexto de la evaluación, por ejemplo, la evaluación como un espacio de construcción y reconstrucción de saberes y también, por ejemplo, en esta evolución que va teniendo desde un proceso, desde prácticas educativas presenciales hasta prácticas educativas virtuales. Entonces, ¿cómo las estamos entendiendo? Y viene otro punto también que tiene que ver con el papel de los actores, ¿no? ¿Cuál es la función que tienen los actores? Y bueno, en función de eso, nosotros comentamos y parto de esta idea, estamos planteando tentativamente alguna información y bueno, y si por ahí hay alguna otra situación, la comparten, por favor, Nora y Susana. Nosotros pusimos como tema teoría y evaluación, un contexto de cambios y transformaciones. Ahí tomamos ese tema como un tema general. Teoría y evaluación, un contexto de cambios y transformaciones. Algunos de los temas que nosotros incluiríamos, por ejemplo, en el índice sería la teoría como un elemento integrador, el papel de la teoría curricular también, la evaluación como un proceso de cambio y construcción, el rol del docente, por ejemplo, en la construcción y aterrizaje precisamente de la teoría curricular, hacer operativa la teoría curricular, las perspectivas ideológicas que permean precisamente la evaluación y bueno, un poco así de manera general entender lo que es la evaluación en el currículum o en el contexto latinoamericano. Por ahí pensamos hacer una pequeña entrevista nada más para conocer cuál es el concepto de evaluación que tienen docentes de diferentes niveles educativos, tanto en Argentina como en México, tanto de nivel inicial en Argentina, preescolar en México, primaria, secundaria, etcétera. Entonces, hasta llegar a nivel superior, así de manera general para darnos una idea de cómo pueden ellos entender, por ejemplo, la evaluación y la carga también ideológica que por ahí ellos revisten.
tomamos como referente, por ejemplo, el texto de Semmelman, por ejemplo, para partir de esa idea y posteriormente algunos puntos de vista de Foucault para revisar lo que es el papel de la ideología o el poder precisamente, o esa carga de poder que lleva siempre la evaluación. Alguna de las categorías que nosotros estamos considerando, por ejemplo, es introducción a la teoría, corrientes curriculares, la teoría, sus construcciones, ideologías y poder, perspectivas docentes en la evaluación, perspectivas cualitativas y cuantitativas de la evaluación, y finalmente la evaluación en el contexto latinoamericano. El objetivo precisamente es analizar el papel que tiene la teoría como un elemento que permite entender la evaluación en un contexto de cambios y transformaciones en el ámbito latinoamericano. Y partimos de una hipótesis que dice emplear la teoría como un elemento que permite entender la evaluación en un contexto de cambios y transformaciones, precisamente para develar la realidad. Algunos cuestionamientos tienen que ver, por ejemplo, con la importancia que tiene la teoría como un elemento integrador que permite analizar el contexto y las cargas ideológicas. Otro de los planteamientos es realmente la teoría constituye un elemento que da respuesta a las necesidades educativas. La teoría curricular constituye un elemento que realmente da respuesta a las necesidades educativas que existen en el contexto actual. ¿Qué retos se enfrenta a la evaluación como espacio de valoración de los saberes, su transición y la realidad en la virtualidad? ¿Qué rol asume el docente como un agente que pone en operación el currículum descrito? Y finalmente, bueno, ¿qué evaluación necesitan los estudiantes? ¿Cuantitativa o cualitativa? ¿O estas evaluaciones facilitan valorar realmente? Este es en el contexto de la pandemia. Entonces, más o menos son algunas de las ideas que tenemos de inicio para poder compartir con este texto tan exhausto y tan, ¿cómo les diré? Tan amplio, ¿no? Que puede ser hablar de teoría y de evaluación. No sé si mi compañera Nora y mi compañera quieren aportar también algún otro aspecto que se me haya pasado por ahí, pero bueno, en general así lo estamos planteando. No sé si estemos bien o vamos en el rumbo, pero tratamos de encajarlo tanto con la parte del curso que estamos tomando como con la realidad que estamos viviendo. Entonces, sí es un poco complicado, pero bueno, trataremos de llegar a buen punto. Ya nos dirán en el foro, eso no sirvió, eso sí sirvió, pero ya nos juzgarán, ¿no? Pero esa es la perspectiva. Clara la relación práctica en relación al tema de la evaluación que ustedes están proponiendo. Qué bueno que llegan a trabajar una hipótesis, aunque sea muy general y amplia, les va a servir de guía. Y nada más les digo, las mesas de análisis que vamos a tener en mayo, hemos invitado a una muy buena ponencia que hicieron en el semestre pasado un grupo de profesores. Creo que es un tema que va directo al de ustedes. Estén atentos todos y ustedes en particular. Y le vamos a pedir, por favor, al equipo número 8. Si es el 8 el que me falta, ¿el 5 ya pasó? Sí, es el 8. Sí, ¿verdad? El 5 es el que acaba de pasar. El 8 es el con broche de oro esta jornada. Sí. Equipo 8, gracias por cerrar con broche de oro y esperarse hasta ahorita. Sí, ¿verdad? Bien. Hola, muy buenas noches a todas y a todos. Me presento, soy Sandra Cuevas y soy del estado de Oaxaca. Bueno, nosotros, nuestro tema o nuestra línea de investigación, la que más nos llamó la atención es sobre el currículum y el diseño curricular. Y bueno, platicando más sobre nuestros intereses, sobre lo que nos hemos cuestionado a partir de las lecturas que hemos estado revisando, llegamos como a diversas conclusiones, o bueno, no conclusiones, sino como a diferentes ecos que nos gustaría. Entonces, platicábamos sobre el currículum desde diferentes perspectivas y consideramos que para orientar o ir aterrizando nuestro tema de la ponencia, nos hicimos una pregunta.
que es para qué sociedad está diseñado el currículum actualmente. Y aquí consideramos que dentro del currículum o dentro del diseño curricular existen carencias, deficiencias y ausencias educativas, tanto de exclusión evidente las desigualdades. También coincidíamos en que pues la pandemia solamente salió a relucir estas deficiencias que anteriormente ya estaban, pero que no se hacían visibles. Entonces, con la llegada de la pandemia y esta transición que surgió, la educación del ámbito escolar al hogar, fue que se hizo a relucir, salieron a relucir diferentes desigualdades. Entonces, este es como nuestro tema principal y a partir de esto fuimos desglosando poco a poco categorías. Dentro de ellas, pues hablar o mencionar sobre el currículum tanto en aspectos estructurales, formales y analizarlo, ¿no? Dentro de las prácticas y el currículum como proceso. También analizar o dimensionar como la visión del currículum como proyecto político educativo. También mencionar sobre la diversidad educativa, considerando los diferentes tipos de contextos que hay, tomando en cuenta que el currículum está diseñado como para un modelo de estudiantes, ¿no? Y no está pensado en que cada uno de nosotros tiene características que nos hacen diferentes, sino que esta parte no es considerado el diseño curricular. Entonces también considerábamos como un punto importante la inclusión educativa con visión crítica, es decir, hablar sobre las artes, el género y mencionar esta parte de generar o crear habilidades para la vida, porque realmente se está como preparando para el trabajo cuando va muchísimo más allá de solamente ser eficientes o como maquinitas reproductoras de contenido. Es por eso que analizamos esta categoría. Y también la globalización que ha surgido a partir del currículum, el contexto de la pandemia, como ya lo mencionábamos, la transición que surgió el ámbito educativo. Y bueno, para continuar, nosotras igual establecimos como un posible índice que más bien es como un párrafo y a partir de ahí vamos tomando, comenzamos con la perspectiva dominante del diseño curricular, analizado desde diversos enfoques, el social, el filosófico, político y otros que podríamos estar analizando. Y bueno, la pregunta que nos hacíamos de para qué sujetos está diseñado el currículo, a partir de la exclusión y de las carencias, como las limitantes y su reflejo en el entorno al género, la clase, entre otras cuestiones. También considerar el contexto de la pandemia, lo de las prácticas y procesos de la pandemia en su relación con el currículum como estructura formal, también es como algo que hicimos por ubicar las prácticas y las necesidades generadas a partir de la pandemia y cómo éstas se convierten en posibilidades para incluir en una propuesta o englobar una propuesta perspectiva de crítica. Ok. Es claro. Y No, sí. bueno, también nuestro supuesto, o partimos de un supuesto que aún estamos como definiendo, es la diversidad en el currículum como elemento potenciador y no como limitante, ya que el currículum como proyecto educativo, político educativo, ha sufrido varias transformaciones que han desviado el enfoque pedagógico del mismo. Si bien dentro del diseño curricular se han visto inmersas situaciones que generan intereses políticos y gubernamentales, por lo que se ha ignorado la creación y la puesta en práctica de un currículo que incluya la diversidad de estudiantes, docentes, contextos socioculturales y formas de organización escolar. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante el planteamiento. Me hiciste recordar la frase enunciada en el equipo, me parece que fue el anterior o el antes del anterior, cuando hablaran de que la pandemia hace una extensión de las brechas, ¿no?
creo que sería equivalente, y sobre todo su supuesto es muy porque a partir del supuesto creo que lo que ustedes están haciendo es problematizar el diseño curricular predominante o hegemónico, ¿verdad? Y lo que ustedes quieren es obturar, señalar, marcar, abrir ese diseño, ¿sí? Porque yo me preguntaba, bueno, cuando estabas exponiendo, cómo se está entendiendo el diseño curricular en abajo, ¿no? Que hable una visión analítica, reflexiva y crítica del diseño. Y entonces entiendo que lo que ustedes están es problematizando los diseños existentes o más comunes o que hegemonizan la manera de diseñar lo que llamamos el currículum pensado. Vayan revisando esas lecturas que veremos en mayo 11, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí lo logramos con la paciencia de todos y sobre todo la generosidad de quienes se hayan podido quedar de Chile y de Argentina, que para ellos ya el horario ya rebasó. Les agradecemos mucho sus participaciones. Coloquen sus documentos logrados hasta el momento, lugar que Ana les indicará. Y de mi parte estaré comentando entre el viernes y el sábado me meteré al Facebook a comentar de manera más puntual mis ganas de más y yo creo que mis compañeras también, mis colegas del equipo docente, nos hemos con la ansiedad y el gusto de querer comentar y aportar sus ponencias. Entonces, si te parece, Ana, te dejo la batuta del cierre para que puedas indicarle el asunto de la colocación de sus documentos en el Drive. Y al menos yo de mi parte revisaré los 11 nuevamente para ya hacer algún ofrecimiento de comentario más atinado, más pausual. Gracias, Muy Berta. bien, lo logramos. Sí, la verdad es que, como bien dice Berta, se quedan un buen de cosas en el tintero, con temas muy lo que entusiasman mucho, ¿no? A mí me gustó mucho las exposiciones, creo que hay elementos bien interesantes y pues bueno, nada más para decirles que ya posté ahorita en el Facebook el documento con los equipos y con la dinámica de la ponencia que estamos al inicio y también la liga al Drive para que suban allí su ejercicio de tema, de estructura o índice y de hipótesis para que, como bien dice Berta, pues ahí sigamos los comentarios, la retroalimentación. También recordarles que la próxima semana tenemos entonces ya la segunda sesión con la doctora Alicia, con los mismos textos, nada cambia, y la siguiente retomamos normal ya con la sesión que va a coordinar la doctora Berta con el doctor Furlan. Entonces, bueno, pues eso sería todo y nos vamos corriendo porque ya nos echamos casi 20 minutos. Que pasen buena noche, cuídense mucho.